Mi hermano se casó el fin de semana pasado. Lo descubrí porque las fotos llegaron a mi pantalla antes de que él dijera una sola palabra. Ni una llamada, ni una invitación, solo su cara bajo guirnaldas de luces al lado de una mujer que apenas sabe cómo me llamo. Cuando por fin lo localicé, ella le quitó el teléfono y lo dijo lo bastante claro para que él se escondiera detrás. Mi mujer no te quiere allí. Piensa que eres patética. Él no me defendió. Ni siquiera respiró. Yo no lloré ni supliqué. Di un paso atrás, miré largamente la vida que yo le había construido y tomé una sola decisión que reescribió completamente la suya. Antes de seguir, ¿desde dónde me estás escuchando? Y dime, en mi lugar, ¿qué habrías hecho tú? Me llamo Lucía Martínez, y durante la mayor parte de mi vida creí que la lealtad podía mantener unida a una familia. Lo aprendí por las malas a los 23 años, de pie en un pasillo de hospital firmando papeles para los que no estaba preparada, mientras mi hermano de 14 años, Diego, lloraba contra mi abrigo. Nuestra madre, Julia, se fue antes de que ninguno de los dos entendiera lo rápido que puede desaparecer una vida. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo su hermana mayor. Me convertí en la persona que resolvía las cosas, que pagaba las facturas, que se aseguraba de que el duelo no lo tragara. Mantuve ese papel durante 15 años. Mientras mis amigas perseguían carreras y pisos en zonas más modernas de Madrid, yo aceptaba turnos donde pudiera. Trabajos temporales de oficina por el día, personal de eventos por la noche, proyectos freelance de marketing en los ratos libres. Diego tuvo libros de texto, solicitudes para la universidad, cuotas del club de robótica, viajes de fin de curso y un piso de estudiante que necesitaba amueblarse. Yo lo cubrí todo. No porque nadie me lo pidiera, sino porque no podía permitir que cayera por las grietas que había abierto la muerte de nuestra madre. Cuando Diego empezó la universidad, compré un pequeño loft en Malasaña a mi nombre. Le dije que era por comodidad, pero en realidad era para darle estabilidad, algo que yo sabía demasiado bien que aún no podía construir solo. También ahorré dinero para el viaje por Europa del que siempre hablaba después de graduarse. Pequeñas transferencias guardadas en un fondo de viajes hasta que llegó a 35.000 euros. Solía bromear diciendo que cuando fuera ingeniero me lo devolvería con intereses. Yo me reía. La familia no lleva cuentas. Al menos eso pensaba yo. Lo extraño es que la gente cree que la traición llega como un golpe repentino. En mi caso, fue un dolor lento que al principio no supe nombrar. Meses antes de la boda, Diego llamaba menos. Los mensajes se acortaban. Empezó a decir cosas como ya lo tengo controlado o ya no tienes que preocuparte por mí en un tono que sugería que mi preocupación le molestaba. Cuando me presentó a su novia, Carla, noté cómo me miró de arriba abajo como catalogándome. Una mirada de medición, no amistosa. Era influencer, sonrisa brillante, looks cuidados, siempre pensando en ángulos e iluminación. Diego parecía deslumbrado por su seguridad. No me importó. La gente evoluciona. Los hermanos se enamoran. Es normal. Pero sentía que algo se movía. Las conversaciones se acortaban o se posponían. La voz de Carla se quedaba demasiado cerca del teléfono cada vez que yo llamaba. Aún así, nunca imaginé que me bogarían. No hasta esa mañana en que abrí la pantalla y vi fotos de la boda, mi hermano con un traje que yo no sabía que se había comprado. Al lado de una mujer con un vestido que nunca había visto bajo luces bajo las que nunca me invitaron a estar. Una ceremonia que ocurrió sin un mensaje, sin una llamada, sin siquiera una mentira para suavizar el golpe. Miré esas fotos y sentí que algo familiar y pesado se instalaba en mi pecho. El mismo peso que había sentido en aquel pasillo del hospital años atrás. Solo que esta vez no era duelo lo que me golpeaba. Era la comprensión. La familia que creía haber mantenido unida me había excluido en silencio. En el momento en que vi esas fotos de la boda, mi primer instinto no fue la rabia. Fue la negación. Una negación callada y desesperada que me hizo pensar que tenía que haber un error. Tal vez era una sesión de fotos estilizada. Tal vez era una fiesta de compromiso mal etiquetada por alguien en redes. Tal vez Diego me escribiría en cualquier momento con una explicación frenética sobre planes de última hora y malentendidos. Me repetía eso mientras lo llamaba 1, 2, 5 veces. En la sexta llamada, ni siquiera sonó. Fue directo al buzón de voz,
su voz grabada pidiéndome alegremente que dejara un mensaje. Una voz que yo había escuchado editar y regrabar con él cuando no podía pronunciar la palabra disponibilidad sin reírse. En el 7º intento, algo helado empezó a apretarme las costillas, no pánico, reconocimiento. Alguien me evitaba. Probé con mensajes. Diego, llámame. Luego he visto las fotos. Solo dime qué pasa. Ninguna respuesta. Cuando por fin mi teléfono se iluminó con una llamada entrante, exhalé demasiado rápido. Alivio, miedo, todo enredado. Deslicé para contestar, pero no era la voz de Diego la que escuché. Vaya, dijo una mujer, me preguntaba cuánto tardarías. Carla. Su tono no era de sorpresa. Era de aburrimiento, como si hubiera estado esperando este momento, casi deseándolo. Necesito hablar con mi hermano, dije. Pásamelo. Una pausa, una risa pequeña, baja y cortante. Está ocupado. Acabamos de volver de la recepción. Fue perfecta. Las palabras me cortaron el pecho limpiamente. No me invitaron, dije, intentando mantener la voz firme. Esa es la idea, respondió ella. Mi mujer no te quiere allí. Piensa que eres patética. Por un momento no escuché nada. Ni su respiración, ni la mía. Solo un silencio largo y fino expandiéndose dentro de mi cabeza. Patética. Apreté más el teléfono. ¿Diego dijo eso? No hace falta, dijo ella. Está de acuerdo. Al fondo, escuché su voz amortiguada, vacilante. Carla, solo dame el teléfono. No, soltó ella, más alto ahora, asegurándose de que yo oyera. Tiene que entenderlo. Somos adultos. Ya no necesitamos que controle todo. Controlar. De todas las palabras que podría haber elegido, esa encendió algo caliente detrás de mis ojos. Yo pagué el loft en el que estás ahora mismo, dije, tranquila de una forma que hasta a mí me asustó. Compré sus muebles. Cubrí su matrícula, el fondo de viajes que probablemente planeáis gastar. Yo construí eso para él. Dime dónde está el control en darle a alguien toda su vida. Ella resopló. Exacto. Usas el dinero para mantenerlo atado a ti. Es vergonzoso. Pero no te preocupes, ahora pagaremos todo nosotros. No vivimos bajo tu sombra. Déjame hablar con él, repetí. Por fin, la voz de Diego sonó, temblorosa. Lucía, es que, no queríamos dramas. ¿Dramas? Repetí. De mí. Tú haces las cosas pesadas, susurró. Carla tiene razón. Necesito espacio. Necesitamos espacio. Y que estés encima no ayuda. Cerré los ojos. 15 años de sacrificios parpadearon detrás de mis párpados como diapositivas de un proyector. Turnos nocturnos, facturas de matrícula, comidas que me salté para que él no tuviera que hacerlo. Todo descartado en segundos. Carla habló de nuevo, triunfante. Ahí lo tienes, lo has oído. Acéptalo y sigue adelante. La llamada se cortó. Me quedé quieta, teléfono en mano, sintiendo como el ardor lento subía del estómago a la garganta. Vergüenza, traición, duelo, todo mezclándose en algo más afilado. Podría haberme quedado paralizada. Podría haber llorado. En vez de eso, me levanté, cogí las llaves y conduje hasta el loft que había comprado, aquel del que estaban de luna de miel emocional mientras me excluían. Cuando llegué, el pasillo estaba en silencio, resonando cada paso. Llamé. Carla abrió la puerta lo justo para que se viera su cara, sonriendo con suficiencia como si me estuviera esperando. ¿En serio? ¿Has venido de verdad? Estoy aquí para hablar con mi hermano, dije. Se inclinó hacia adelante, teléfono apuntándome como un arma. Lo que tengas que decir, lo dices aquí mismo. Estamos hartos de que irrumpas en nuestras vidas. Detrás de ella, Diego rondaba, manos en los bolsillos, mirada clavada en el suelo, la misma postura que tuvo el día que murió nuestra madre. Pero esta vez, el silencio no era duelo. Era cobardía. Y en ese momento, algo dentro de mí por fin se rompió. Me alejé de aquel loft sin mirar atrás. Pero la humillación se me pegó todo el camino hasta el ascensor. Las paredes de espejo me devolvían mi propia cara, serena en la superficie,
destrozada por dentro. El rímel no se había corrido. El pelo seguía recogido exactamente donde lo había puesto esa mañana. Y de alguna forma eso lo empeoraba todo. Parecía una mujer con control. No me sentía como tal. Cuando el ascensor llegó al portal, la anestesia se había instalado. No del tipo que suaviza el dolor, esta era del tipo que lo congela en su sitio, conservándolo el tiempo suficiente para que se transforme en algo más afilado. Fuera, el aire de la tarde era cálido, trayendo el zumbido lejano del tráfico y el eco de música distante desde una terraza. Me quedé junto al coche un largo rato, respirando despacio hasta que el pulso se estabilizó. No lloraba. No temblaba. No me desmoronaba, pero algo se había derrumbado dentro de mí. Una estructura que había sostenido 15 años sin que nadie se diera cuenta. Y una vez caída, dejó un espacio limpio y silencioso detrás. Un espacio donde por fin podía pensar. Cuando llegué a casa, las luces del loft se encendieron automáticamente. Era un hábito que había programado, todo para que el lugar pareciera menos vacío. Esa noche no ayudó. Las habitaciones parecían huecas, como el interior de una concha que alguien había abandonado. Dejé las llaves, me quité los tacones y fui directa a la pequeña oficina que había construido a base de disciplina, no de pasión. Archivos, hojas de cálculo, esquemas de proyectos. Toda mi vida organizada en filas ordenadas y pestañas codificadas por colores. Miré la pantalla y una frase se formó en mi mente con una claridad que casi me asustó. Si quieren independencia, se la voy a dar exactamente. Abrí una hoja de cálculo nueva, una cuadrícula en blanco esperando. Fila a fila, empecé a listar todo lo que alguna vez había asumido por Diego. Precio de compra del loft, saldo pendiente de la hipoteca, cuota mensual, suministros, luz, agua, internet, gastos de comunidad, seguro, servicios de streaming, plan familiar de coche compartido, tarjeta de crédito que usaba para emergencias y que de alguna forma se convirtió en uso diario. El fondo de viajes, 35.000 euros ahorrados euro a euro. Reserva de avión, 2 billetes para el viaje por Europa que una vez creí que se merecía. No escribí comentarios, ni etiquetas como sacrificio o regalos, solo los números, fríos y neutros. Cuando la imagen completa apareció, una extraña calma me invadió. Había tejido una red de seguridad tan amplia y tan fuerte que él la había confundido con el suelo bajo sus propios pies. Y ahora me resentía por ello. La ironía me hizo reír. Un sonido pequeño y sin humor que apenas llenó la habitación. Cogí el teléfono y busqué el contacto que apenas usaba salvo para consultas legales sobre contratos, Marta López. Marta no era una amiga cercana, pero respetaba los hechos igual que yo. No le importaba la política familiar ni la historia emocional. Le importaban los documentos y la propiedad. Contestó con voz somnolienta: Lucía, ¿todo bien? No, dije, pero lo estará. Necesito saber una cosa. Le leí la lista. Cada activo, cada cuenta, cada pago mensual. ¿Tengo derecho a deshacer todo esto?, pregunté. Cada euro, cada propiedad, cada reserva, sin darle nada. Se oyó el goce de papeles en su lado. Luego su voz se agudizó. Lucía, todo lo que acabas de listar está a tu nombre. Propiedad exclusiva. El estatus de beneficiario no otorga derechos. Préstamos, facturas, activos. Legalmente puedes cortar todo vínculo financiero sin su consentimiento. La calma en mi pecho se solidificó. Bien, dije. ¿Esto es por la boda?, preguntó suavemente. No me invitaron, respondí. Y al parecer, soy patética. Marta soltó un silbido bajo. Luego, asegurémonos de que también seas patética en los papeles. Te mando plantillas por email. Cuando colgamos, el buzón empezó a llenarse, pasos de formularios, instrucciones. Imprimí todo y lo apilé ordenadamente. Luego me recosté en la silla. El derrumbe no era el final de una estructura. Era la limpieza del terreno. Y por fin sabía que iba a construir en ese terreno. Llegó la mañana sin mi permiso. No había dormido. Solo había pasado de la planificación a una extraña calma cristalina. El sol se colaba por las persianas en líneas finas, rayando los documentos que había organizado en el escritorio. Formularios, extractos,
Instrucciones, un arsenal silencioso. A las 9:01, hice la primera llamada. Atención al cliente de la aerolínea. ¿En qué puedo ayudarle? Me llamo Lucía Martínez, dije. Necesito cancelar una reserva. Leí el número de confirmación del impreso. 2 billetes premium a Europa meses después, comprados con la ingenua esperanza de que mi hermano por fin hiciera el viaje que soñaba desde los 16. ¿Motivo de la cancelación?, preguntó la agente. Han cambiado los planes, respondí. No expliqué que la mujer que me llamó patética planeaba usar esos billetes para su luna de miel, que había estado en el loft que yo compré, rodeada de electrodomésticos y muebles que yo elegí, y me había dicho con total seguridad que ya no me necesitaban. La agente tecleó en su sistema. Tiene derecho a un 60% de reembolso y crédito por el resto. ¿Desea proceder? Sí, dije. Proceda. Colgué y vi cómo se actualizaba el correo. Apareció la confirmación de reembolso. Luna de miel cancelada. La primera ficha cayó sin alardes, sin culpa, solo el golpe suave de lo inevitable. Lo siguiente fue el fondo de estudios y viajes. Abrí el portal de inversión, autentifiqué 2 factores y miré el saldo. 35.000 euros. Recordaba cada ingreso. 50 euros un mes, 500 euros el siguiente, una devolución sorpresa de Hacienda en abril. Dinero que había apartado para que Diego viera París, tocara las murallas de Florencia, recorriera un mundo que solo había visto en YouTube. Pulsé retirar todo. Saltó una advertencia. Penalizaciones, impuestos, comisiones por retirada anticipada. Confirmé de todos modos. El teléfono vibró inmediatamente. Un mensaje de la entidad de inversión. Transferencia iniciada. Los fondos estarán disponibles en 5 días hábiles. La segunda ficha cayó. Cerré el navegador y cogí el dossier de la hipoteca. El loft era el siguiente. Marqué el número de Javier Ruiz, el agente inmobiliario que me ayudó a comprarlo hacía 4 años. Javier era rápido, eficiente y brutalmente honesto. Exactamente lo que necesitaba. Lucía, contestó. ¿Cuánto tiempo? ¿En qué puedo ayudarte? Necesito vender el loft, dije. Una pausa. ¿Quieres venderlo? Pensé que lo habías comprado para tu hermano. Así fue, respondí. Las circunstancias han cambiado. Javier no pidió detalles. Respetaba los límites de una forma que mi propia familia nunca había hecho. Bueno, dijo, ya en modo negocio, Malasaña está muy cotizada ahora. Unidades como la tuya reciben ofertas en horas. Si lo ponemos hoy, probablemente tengamos comprador antes del fin de semana. Ponlo, dije. Sin preparación, sin esperar. Entendido. Te mando la documentación. Los documentos digitales llegaron en menos de 1 hora. Los abrí, revisé las condiciones y pulsé firmar. Mi firma apareció nítida y segura, en claro contraste con la mujer agotada detrás de la pantalla. Al mediodía, el loft estaba oficialmente en venta. Me recosté sintiendo el más leve temblor de satisfacción. Si Carla quería independencia, estaba a punto de experimentar su definición completa. La primera llamada del administrador de la finca llegó esa tarde. Hola, señorita Martínez. Necesito confirmar. ¿Autorizó usted la venta de la vivienda 5C? Sí. Otra pausa. Los ocupantes actuales no estaban al tanto. Eso no es mi responsabilidad, dije. Toda la documentación está a mi nombre. Procedan con los avisos que sean necesarios. El administrador exhaló despacio como si entendiera solo la mitad de la historia, pero suficiente para mantenerse al margen. Nos ocupamos. Le di las gracias y colgué. Imaginé la escena en aquel loft. Carla paseando furiosa, Diego confundido, papeles en mano, dándose cuenta de que el suelo bajo sus pies no era suyo. Que nunca lo había sido. Habían querido libertad de mí. La estaban obteniendo. Esa noche, Javier llamó. No te lo vas a creer, dijo. Ya tenemos 2 ofertas. Una al contado, muy por encima del precio de salida. Acepta la del contado, dije. ¿Segura? Totalmente. Aceptó en mi nombre. La venta empezó a cerrarse en 24 horas. No avisé a Diego.
No le advertí. Él no me había avisado de la boda. Justo es justo. La siguiente serie de tareas fue como quitar polvo de una mesa. Sencilla, silenciosa, necesaria. Entré en el portal de suministros y saqué todas las cuentas de mi nombre. Efecto inmediato. Luego las cuentas de streaming, cambié contraseñas, borré perfiles, el plan de móvil, eliminé su dispositivo del plan familiar, tarjeta de crédito, cancelé al usuario autorizado. Cada clic era un límite que se trazaba, una línea limpia que sustituía 15 años de líneas borrosas. Cuando terminé la última tarea, me quedé en la cocina mirando mis manos. No temblaban. Redacté un mensaje. No largo, no emocional, solo la verdad desnuda. Queríais independencia. Ya la tenéis. No volváis a contactar conmigo. Pulsé enviar y bloqueé su número antes de poder ver las burbujas de escritura. 2 días después, las consecuencias llegaron a mi puerta. No literalmente, sino a través de las grietas de la vida que acababa de cortar. El administrador dejó un mensaje de voz informando que Carla había aparecido en la oficina furiosa, agitando el móvil, exigiendo explicaciones, diciendo que tenía que haber un error. Que Diego había intentado llamarme repetidamente. Sus llamadas nunca me llegaron. Luego Javier envió un correo confirmando que el depósito del comprador había entrado. Cierre en 10 días. Diego y Carla tendrían que desalojar legalmente. Imaginé el momento en que el aviso llegó a su puerta. El jadeo indignado de Carla. El silencio atónito de Diego. 2 personas que habían confundido generosidad con derecho. Pero no sentí triunfo, solo claridad. No puedes excluir a alguien de tu boda y esperar que siga construyendo tu vida por ti. La semana siguiente, Javier envió la actualización final. Cierre completado. El correo decía, los fondos han sido transferidos. Miré la cifra, una cantidad que representaba no solo dinero, sino cierre. El loft se fue. La luna de miel se fue. La línea financiera se fue. Y por primera vez desde que vi aquellas fotos, sentí que la presión en el pecho se aflojaba. No alivio, aún no, pero algo más tranquilo. Algo parecido a la primera inhalación profunda después de un largo buceo. 2 semanas después, Javier llamó otra vez. No te lo vas a creer, dijo. ¿Qué pasa ahora? Tu hermano pasó por la agencia, quería saber qué había pasado, porque vendiste el piso, porque todo se cortó. Esperé el golpe final, y luego lo único que pudo decir fue, se pasó. Solté una risa suave. Se pasó, repetí. Javier dudó. ¿Estás bien, Lucía? Lo pensé. Sí, dije. Y por primera vez, era verdad. Pero el verdadero clímax no llegó de una llamada ni de una venta ni de un reembolso. Llegó del silencio. Pasaron días, semanas, sin mensajes, sin intentos a través de amigos, sin disculpas, solo el eco de una relación que había dependido enteramente de mi esfuerzo. Y por fin se instaló la comprensión. No lo había cortado yo. Él se había marchado primero. Yo solo cerré la puerta detrás de él. Pasaron 4 meses sin una sola palabra entre nosotros. Mi vida no se derrumbó como él debía imaginar. Se volvió más silenciosa, más nítida, más estable. Me ascendieron en el trabajo, me mudé a un piso más pequeño que por fin parecía mío y reservé un viaje en solitario a los Pirineos solo porque podía. El silencio, resultó, podía ser una forma de libertad. Luego una tarde, un número desconocido llamó a mi móvil. Casi lo dejé sonar, pero algo me hizo contestar. Lucía. La voz de Diego estaba destrozada, fina, quebrada. Nada que ver con el hombre que me dijo que necesitaba espacio. Me explicó todo en pedazos rotos. Como Carla había quemado sus ahorros persiguiendo acuerdos de marca que nunca llegaron. Como la cancelación de la luna de miel la humilló públicamente. Como perder el loft los dejó buscando alquileres temporales. Y el golpe final, ella lo había dejado por alguien con más oportunidades, llevándose la mitad de sus deudas. No tengo a dónde ir, susurró. ¿Puedo quedarme contigo solo hasta que me ponga de pie? No alcé la voz. No lo regañé. Solo inspiré una vez, lenta y profunda. No, dije. Querías independencia. Vívela. Luego colgué y bloqueé el número.
No me sentí triunfante al dejar el teléfono, solo estable, como se siente una puerta cuando por fin encaja después de años colgando torcida. Mi mundo es más pequeño ahora, pero está limpio. Me despierto sin ese temor silencioso de quien necesitará que lo salve a continuación. Hago senderismo los fines de semana, cocino para una y lleno mi casa con cosas que realmente elegí para mí. Cortarlo no fue venganza. Fue supervivencia. Si alguna vez has tenido que poner un límite duro con la familia, no estás solo. Dime desde dónde me estás escuchando y qué habrías hecho en mi lugar. Y si esta historia te ha llegado, dale a suscribir para no perderte la siguiente.